programa la semana pasada, que estuvo pero fantástico, tuvimos una invitada pero de lujo. Así que yo les quiero dar las gracias. La verdad que ha sido un tiempo difícil, pero estoy bien. Gracias a todos. También tenemos una deuda pendiente y creo que es momento de cumplirla. Hay que darle las gracias a unos chiquillos jóvenes que tienen un emprendimiento. Ahora en tiempo de pandemia, ¿cierto? Iniciaron el emprendimiento, son dos chicos bien jóvenes y ellos se llaman Sonuscom. Su página es www.sonuscom.cl y ellos hicieron el afiche hermoso que ustedes ven en el Facebook cada semana, que nosotros lo publicamos, acompañado de las fotos del invitado o invitada que corresponda. Ellos son Camila Millán y Miguel, se me olvidó el apellido. Aburto. Miguel Aburto, gracias, Benito. Y cualquier información para tener un afiche tan lindo como este, contactarse con ellos a contacto@sonuscom.cl. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Nos pueden ver a través de la plataforma de Facebook Live Radio Neuquén en Facebook, a través de la aplicación Radio Neuquén en Play Store, a través de la señal www.radioneuquén.net y a través de la señal aérea en el territorio neuquén. Si acaso cualquier plataforma es válida e importante. Así que le doy el pase ahora a Berito, ¿cierto? Para que nos cuente de qué se trata lo de hoy. ¿Qué locura del mate vamos a hacer hoy? Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Aquí estamos con nuestro mate, ¿cierto? Y con un tremendo invitado que ha aceptado esta invitación al programa. Él se llama Francisco Valenzuela Saravia, es periodista, comunicador social, bibliotecario, fundador del colectivo artístico Sujeto a Discusión. Imparte desde el 2017 el taller literario Porque Leí en la Universidad Andrés Bello de la sede Concepción. Es incluido en varias antologías y revistas de poesía, tanto nacionales como internacionales. En 2015 publica su primer libro, Los colores de la tribu, con la editorial Alto Horno. En 2017 gana el concurso Poesía Divergente de la editorial Casa Literae, que lo hace acreedor de una nueva publicación llamada Poemas e Hiperpoemas, con el que además logra ser finalista del Premio Ceres el año 2019. Muchas gracias, Francisco, por estar acá. Cuéntanos cómo estás, saludar a toda la gente, ¿cierto? En este contexto de pandemia, estamos todos separados, pero juntos, y esa es la gracia. Tú nos estabas hablando acerca de la aldea global. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Cómo te has tomado esto? Si te ha servido. Sí, primero a todos los radioescuchas, un saludo. Tengo un sonido de retorno, parece que está ahí. Tienes que bajarle, Juancito, el volumen al dispositivo que tengas conectado. Ya, yo le bajo más ratito, gracias. Sí, un saludo a todos los radioescuchas de Radio Neuquén. Estoy muy feliz de acompañarlos. Le estaba mencionando a Vero que las estoy contactando desde Coelemu. La cuarentena me pilló lejos, así que no he podido entrar a Concepción. Así que les mando un abrazo desde esta comuna rural. Sí, le estaba hablando un poco a Vero de lo que significa la cultura visual, la videósfera, que es un concepto que leí hace mucho tiempo, cuando justamente empecé a escribir mi primer libro, que habla de esta aldea global, esta aldea visual, en donde todos nosotros nos contactamos a través de las imágenes, ya no tocándonos, ya no dándonos abrazos, sino a través de la imagen, a través de internet, de redes sociales, que eso supone un advenimiento de una serie de fenómenos diferentes que el hombre no estaba preparado, que el hombre está recién tratando de dilucidar, de comprender para ver qué se va a significar ser humano en el futuro. Claro, pero yo creo que esta pandemia igual nos enseña como a revivir y he leído tanto en este último tiempo que hay poetas, por ejemplo, que dicen que terminó la antigua forma de morir, y yo creo que más que eso terminó la antigua forma de vivir, porque si bien es cierto, claro, había un momento en el que éramos muy impersonales y a lo mejor
eso nos podría haber servido y nos sirve en el sentido de que no nos incomoda, digamos, estar conectados a través de estas plataformas ni nada, pero yo creo que el abrazo y el contacto corporal, el contacto piel es sumamente importante. Yo no sé, la Carito, ¿qué opina ahí? Yo creo que lo que ha cambiado es la forma de comunicarse, también la forma de vivir. De hecho, esto es un cambio que se viene gestando ya desde hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora, lo que pasa es que ahora, yo diría, se intensificó dramáticamente, pero, por ejemplo, a mí me toca conversar a veces con niños que son chicos, no sé, 10 años, 11, a veces, y resulta que ellos lo miden todo en likes y en reproducciones. Entonces, mientras tú más likes o más reproducciones, o más visualizaciones, o más tweets, o más, qué sé yo, todo eso, más, mientras más tú eso, tú vales más, tú eres famoso. Y ahí nace el concepto de influencer, de cómo una persona, a través de una idea, de una puesta en escena visual, ahí me puede ayudar el Panchito, con eso se valida socialmente más que con sus cualidades personales que la gente que lo conoce ve a diario. Curioso eso. Claro, termina siendo más importante el qué dirán o la visión que tú creas, que proyectas hacia el resto, pues no ya el alma profunda, el espíritu profundo del ser, pues. Eso es algo bien complicado. En particular, claro, el concepto del que hablaba es un concepto de los años 90, ya con el advenimiento de la televisión en masa, claro, un concepto ya antiguo, pero que ahora se ha transformado en, por ejemplo, en etapa de COVID, una explosión de revistas digitales, por ejemplo. Yo he tenido la suerte en este tiempo de muchos colegas fuera del país que han difundido mi obra. Se han hecho muchas lecturas justamente de esta misma forma, a través de Zoom, radios comunitarias de otros lados, programas de televisión por YouTube. Se abren una serie de nuevas redes de conexión infinitas, que son cosas que también yo propongo en mi poesía. Es una poesía que se abona mucho al contexto en el que estamos viviendo, que trata de mezclar poesía con conectividad virtual, justamente. Oye, y este concepto de imagen que tú dices se deja bastante ver en este libro, ¿cierto? En tu primer libro, Los colores de la tribu, que es un libro bastante lleno de sorpresas. Yo no sé si se alcanza a ver ahí, pero está tachado, tiene distintas letras. Carito, mira, hay varias páginas que escribe, por ejemplo, what, y solamente escribe eso en las dos páginas. Es como que me recordó a un capítulo de Los Simpsons, en donde mandan a Bart Simpson a la pizarra a escribir que no sé, pues que va a cambiar, o no me acuerdo cómo era la frase, pero era una frase como de superación casi, que tenía que escribir ahí en la pizarra. Y bueno, el libro está lleno de eso. De hecho está como la portada es como un cómic, ¿cierto? Y muy Panchito el tema. No, pero el Pancho ha evolucionado en su pero esto es como incluso yo, mira la paradoja, incluso yo, sin haber tenido nunca en mi mano un libro de Pancho, yo sé, porque uno se informa, uno hace preguntas, uno es muy preguntona, uno hace preguntas, entonces uno se da cuenta y sabe, y yo entiendo perfectamente de lo que se trata, la forma de escribir, de hacer poesía, la forma de hacer arte del Pancho. Bueno, esto del libro, disculpa, esto del libro, la forma en que fue editado, ¿es una idea tuya o te la sugirieron? Bueno, por ejemplo, eso en particular de tachar palabras es una idea de Juan Luis Martínez, por ejemplo. Él en su libro, la nueva novela, tacha su nombre a modo de negación del ser o a modo de negar al autor. En particular, por ejemplo, en Los colores de la tribu yo no puse mi nombre, no puse el nombre del autor, porque quería un poco homenajear ese intento de desaparecer en el texto.
Lo mismo hago posteriormente en los mismos poemas, que toman la voz de diferentes personajes dentro del poema o del contexto general del libro. En realidad es un contexto nocturno, habla sobre tribus urbanas, todo el fenómeno que se dio en los años 2000, así que fue la generación que me tocó vivir, en la que crecí. Que se envuelve con mis experiencias en la noche, en la urbe, que son una serie de temáticas muy amplias. Yo quise tocar también el Spanglish, por ejemplo, que era algo de mi interés en esos años, la mezcla del lenguaje español con el inglés, como las, no redes sociales, sino la cultura de masas impone una nueva lengua en el español, por ejemplo. Son una serie de temáticas que estaban en ese tiempo dando vuelta en mi cabeza. Pero ¿por qué? Sí. ¿Le ibas a hacer una pregunta, Carito? No, pregúntale tú y después le pregunto yo. Total. Mira, ya. Queríamos empezar al tiro con la pregunta así como al hueso de por qué escribe poesía Francisco Valenzuela. Así como le gusta que le digan, Francisco Valenzuela, Francisco Sarabia. No, dígame Panchito nomás, Carolina, no se preocupe. No, pero lo pregunto en general para las admiradoras que puede tener en este momento la cultura de masas. Ahí puedo tener problemas. No, porque un hombre después comprometido. Claro. No, pero también existen los amores platónicos. ¿Para qué vamos a hacer tanto problema? Bueno, Oye, es verdad, tienes razón. La Caro te conocía a ti como Sarabia. De hecho, cuando le dije, tenemos un invitado, Carito, y todo, yo le digo al Francisco Valenzuela, no sé, no me acuerdo, que escribió Colores de la Tribu. Ah, el Sarabia, me dijo. Así que te conocen como Pancho, como Francisco Valenzuela, como Sarabia. Sí, yo la Carolina. Pero cuéntanos, ¿por qué escribes? Mira, en particular es una pregunta un poco difícil que no tiene respuesta. Yo, en lo personal, yo creo que si tuviese respuesta no escribiría, pues la idea es ese misterio, insistir en ese misterio, en lo que no sabemos. Ahora, lo que sí me gusta es la idea de la poesía como algo adánico, como este juego de nombrar a la existencia, nombrar a los animales desconocidos de la existencia, de la creación, nombrarlos por primera vez, ser el primero que nombra las cosas nuevas o la belleza nueva de la que hablaba Hölderlin, por ejemplo. Eso es un poquito en general, así como a grandes rasgos. Me gusta más esa idea de poesía, de esta idea adánica de nombrar a las cosas nuevas. ¿Como ser un pequeño Dios? Claro, ¿no? De hecho, a mí Vicente Huidobro es un autor para mí fundamental. Yo no sé si la escritura chilena en el siglo XX hubiese sido igual, si esa figura como de Vicente Huidobro. Claro. De hecho, mira, hace poco me escribió un amigo, poeta también, escritor, y me dice que él escribe porque, bueno, que se recordó cuando yo le pregunté eso, se recordó de una frase de Gabriel García Márquez que dice que él escribía, o su motivación era para que sus amigos lo quisieran un poquito más. Entonces, cada uno tiene una respuesta a esa pregunta y es súper válida. ¿La Caro tenía una pregunta también? Sí, yo tenía una pregunta. Decir primero que a Francisco, ¿cómo lo podemos encontrar en las redes sociales primero, Panchito? A ver, por Facebook puede ser el FCO Valenzuela o Francisco Valenzuela Sarabia, por mi nombre. Ya. En Instagram estoy como FCO Valenzuela Escritor. Y tengo un canal de YouTube también, que también me pueden encontrar como Francisco Valenzuela Escritor. Ahí en redes sociales. Sí, creo que esas redes sociales están funcionando, pues yo también está el del grupo, el sujeto a discusión, pero que ya no participo mucho porque ha cambiado mucho ese grupo, evolucionó de otra forma. Pero sí, ahí me pueden contactar, por lo pronto. Ah, bueno. Ya, ahora sí, yo le hago una pregunta. ¿Cuándo tú podrías cifrar más o menos el tiempo, no digo el día exacto ni la hora, pero el tiempo de la vida en que tú empezaste a escribir? Tú dices por ahí como el momento en el que en que tú te diste cuenta, mira, en que tú te diste cuenta, mira, ¿sabes qué? Esto yo lo quiero escribir,
esto yo no quiero que se pierda, o esto a mí me parece Mira, bueno. en particular, por ejemplo, el Colores de la Tribu nace en mis primeros años de universidad. Ahí me dio el bichito como de empezar a escribir de forma profesional, porque yo escribo desde niño. Tengo también el gusto de mi madre por Neruda, por Gabriela Mistral. Ella me inculcó los primeros versos que escuché. Ella me inculcó los primeros pasos, me dio los primeros pasos en la poesía. Después eso se transformó en que asistiera a talleres, en que asistiera a lectura. Ahí me fue pegando el bicho de que podría probarlo tal vez para expresarme. Yo era un niño también muy introvertido. Lo que pasó después fue desde mis estudios en periodismo y las lecturas me fueron soltando un poco y me fueron haciendo más extrovertido. Yo tuve una infancia muy solitaria. Entonces todas esas historias que fui creando en mí, que me fui contando a mí mismo, después las quise contar al resto. Y el periodismo y la escritura me ayudaron a eso, a empezar a probar con la poesía. Hoy en día escribo también microcuentos, novelas, pero yo he probado también con muchos artes. Yo intenté con la música, intenté también con el dibujo, por el cómic. Entonces todo eso se transformó después en ese primer libro. Fue todo un revoltijo de canciones, de cómics, que fui creando y que después se transformaron en un libro que pude compartir con la gente, fuera de mí. Pero mira qué interesante, perdona que te interrumpa. Mira qué interesante para la gente que tiene niños, niñas. Qué interesante mostrarles que pueden hacer uso de sus talentos. Qué interesante potenciar los talentos de los niños y de las niñas, darles la libertad, el espacio, aún los insumos para que puedan explotar eso y que no sean, como lo digo, adultos un poco frustrados en sus talentos. Entonces, mira qué interesante lo que cuenta Francisco ahora, ¿cierto? Y él cuenta la historia de cómo su mamá, qué sé yo, le entró por la lectura, le mostró versos, le mostró cosas, y qué interesante, qué bonito sería empezar a interactuar más con los niños y hacerlos partícipes de estas cosas también. Menos pantallas, menos videojuegos y más arte, más libros, aún más amor. Todos los niños nacen con una disponibilidad a la genialidad también, pues hay que tenerlo claro. Yo creo que todos los profesores saben eso muy bien, de que los primeros consejos que se le dé a ese niño van a marcar mucho lo que va a terminar siendo esa persona como ser humano. Claro, como ser humano, como ser integral igual, porque... Así que esa es como mi invitación, y yo creo que la de Francisco también. O sea, interactuar un poco más, sacar al niño de las pantallas, de las tablets, de los televisores. Ahí en que hay que tener claro, eso sí, es que los niños, yo no soy de la idea, por ejemplo, de que los niños no leen. Los niños leen, pero en diferentes formatos actualmente. Lo que pasa es que leen de manera visual, leen a través de redes sociales. Si nosotros podemos traspasar esa barrera en el niño y decirle de que él está leyendo literatura, por ejemplo, cuando él está viendo un video, un texto visual, o si le podemos explicar eso, por ejemplo, su visión de la literatura se va a ampliar. Yo mismo intento eso con mis libros, en el hecho de, por ejemplo, en vez de títulos, poner el link de canciones, sí, de videos. Ese es mi intento, de que el que lea eso desde mi generación hacia abajo, los más chicos, puedan ver de que en poesía eso se puede hacer también, de que no hay restricciones. Yo no me quedo con una especie de poesía métrica, por ejemplo. Yo la admiro mucho, he escrito en verso, he escrito en rima, pero lo que más me motiva es intentar imaginar lo que va a ser la poesía en unos siglos después. El verso libre para mí sigue siendo la mejor forma de expresión hoy por hoy para mí. No puedo hablar por el resto, pero sí puedo hablar por mí en ese sentido. Claro, yo creo que justamente lo que dice es como este collage de tanta información que está en forma virtual, ¿cierto? Y que los niños tienen acceso, los estudiantes, y que se pueden hacer cosas a partir de eso, cosas con una calidad artística como lo que hiciste con tu libro,
Y vamos a partir el tiro pidiéndote que compartas uno de tus poemas, el Dance Revolution. Ya, lo vamos Si es a buscar posible. acá. Lo tengo todo preparado aquí. Sí, es un texto que se llama Dance Revolution, que para los que no sepan, aprovecho de explicar, es un juego de video y aparte un flipper muy famoso a fines de los años 90, principios de los 2000, Sí, yo me acuerdo. que consistía en bailar enfrente de la pantalla, ¿cierto? Y ir apretando con los pies la máquina. Sí, las flechas. Sí, se llama Dance Revolution o La Revolución que no fue. Uh-huh. Ya van a cerrar y el gamer sigue bailando. Desconectan los flippers, las montañas rusas, y el gamer sigue bailando. Select Style, Single Play, Select Character, dice la máquina, y el gamer pisa y pisa los cuadrículos. Marvelous, Great, Perfect, repite la máquina. Ok, 345 combo, las flechas estallan en el cielo pixelado, siguen su trayectoria ilusoria a un techo inaccesible. Aumenta el contador y el gamer pone FF a sus coreografías. Pum, 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 le dice el bass y el gamer se cuelga de un pie, se afirma de la baranda, da una mortal voltereta y vuelve a equilibrarse en su eje. 463 combo, 478 combo y el personaje a cuadros dentro de la pantalla 3D, con un afro morado en la cabeza y rollers en vez de zapatos, no se cansa ni se queja. El imitador tira su jockey y afiebrado se restriega la impotencia. Are you ready? Here we go, ordena la máquina, y el gamer es feliz, feliz de su nada, de ser otro, de pensar que se gana a sí mismo, de dar vuelta el alphabet aerobic y el love is dreamness. Pum, 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 rompe sus suelas, rompe la goma. Pum, 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 stop, se detiene. Qué pena, qué lata. You lose, sentencia la máquina. Se le termina la energética. En el bolsillo busca monedas, no las halla, se enoja, se deprime. ¡Bravo! A mí me gusta mucho ese texto, porque la parte en la que comienza ese texto es diciendo de que ya todo terminó, o sea, están cerrando la cuestión. Y cuántas veces me pasó que llevé a mi sobrino a los juegos ahí, porque él pedía, digamos, que quería ir a esas cosas de Happy Land, y fuimos con mi cuñada varias veces cuando era chico, lo llevamos, y veíamos a estos cabros que bailaban ahí, y como de verdad, como que da la sensación de que están, pero no están ahí. O sea, es como una cosa que se meten en la máquina y tu poesía lo capta muy bien eso, porque no, a mí me daba la sensación cuando lo leí la primera vez, es que este joven no se había dado cuenta que la máquina ya no estaba funcionando, o sea, como que, pero él siguió, ¿cachai? Y como que yo creo que a eso les pasa también, pues, les pasa un poco. Sí, es el juego de la aldea global, que como tú sabes el juego te muestra un personaje dentro del juego virtual que supone ser tú. Entonces es un juego que psicológicamente tiene un impacto en el joven, en el niño, tiene un impacto más allá. Significa que yo soy el otro y si no soy él, ese irreal, no gano, no soy, no. Ahí es cuando se empieza a perder un poco, se empieza a difuminar la personalidad de la persona. Son temáticas un poco ya más profundas, pero que tampoco mi pretensión es como indagar tanto en eso, es solamente evidenciarlo, que la persona al leerlo, justamente como tú haces, se identifique, que es algo también, un rasgo muy chileno, son particularidades que ya son globales, pero que también a nivel local, a nivel chileno se experimentan. Uh-huh. Claramente hay en el libro, en el primer libro tuyo, hay una crítica social, ¿cierto? A esta ciudad capitalista. Hablas hasta de los perros de la calle. Yo trabajé 11 años en el Hogar de Cristo con niños de calle. Desde muy joven, yo tenía 17 años cuando trabajé en eso y mi hermano fue voluntario también, entonces hemos estado muy, muy ligados al tema de calle y de estos niños que crecieron. Y quiero hacer un paréntesis para saludar a una amiga que nos ve todos los martes, Valentina Berguá, una gran amiga. Ay, sí,
Ella, bueno, yo la conocí trabajando ahí en el Hogar de Cristo, tenemos muchas historias y de alguna manera cuando leo tu libro me acuerdo de muchas cosas que vivimos con los niños y cómo esta ciudad ha cambiado. ¿Tú encuentras que ha cambiado? ¿Cómo encuentras que ha cambiado la ciudad? ¿Se ha vuelto peor o peor o mejor a tus ojos? ¿Y desde dónde te situaste tú para escribir este libro? Bueno, ya nos contaste de que tú conocías la ciudad y los bares que también aparecen en el libro, ¿cierto? Pero ¿desde dónde se sitúa el escritor para escribir este libro? Bueno, el concepto de ciudad en poesía no es algo nuevo, es un concepto antiquísimo que muchos escritores mejor que yo han tomado, pero que en mi humilde trabajo traté de indagar desde la visión de la aldea global, desde la ciudad irreal, una ciudad creada por la imaginación. Lo que sucede en mi libro es justamente una creación de una ciudad irreal que no existe, pero que viene a resumir en las ciudades que yo amé en mi juventud, que es Valparaíso. Yo soy de Valparaíso, tengo familia allá, bueno, la Concepción, justamente, y como te decía al principio, es un libro que no es desde una voz, desde mi voz. Yo quise como cortar un poquito eso y hablar desde voces de terceros, hablar justamente desde la voz de perros, de la calle, de prostitutas, de vagabundos. Tengo textos también. Mi idea era desaparecer en el texto y que ellos hablaran por mí de lo que era la ciudad. Tal vez mi intento era reproducir lo que yo escuchaba en la calle, lo que me conversaba la gente, lo que me decían, sus motivaciones, sus sueños. Ese era un poquito como el intento mío. Desaparecer. Ahora, ser como un eco, como un megáfono y... Claro, a mí me gusta más ese concepto de ciudad irreal, porque el concepto que se trabajó más en poesía fue el concepto de ciudad como urbe, como construcción. Que hoy día, por ejemplo, lo toma el feminismo desde una visión machista de la ciudad, por ejemplo, esto de la construcción de ciudades, de grandes urbes, erectas, ¿cierto?, al cielo. Ese concepto, por ejemplo, se trabajó mucho, pero que ha sido muy criticado en el último tiempo y con justa razón, porque justamente responde a una visión de la ciudad desde lo masculino, desde la construcción, ¿cierto?, desde la pasión, desde imponer la sociedad a la naturaleza. Ese concepto, yo me quise alejar un poco de ese concepto y hablar más desde dentro de la ciudad, más desde la construcción de la ciudad, desde dentro, desde los seres que la habitan y desde las zonas periféricas, que eso es otro tema también, no solamente la ciudad como urbe central, sino la periferia, lo que existe en la periferia. En el fondo, perdón, lo que existe en la periferia y lo que la ciudad... recuerdo mucho una tesis doctoral que estoy leyendo que se llama, que habla de los conventillos de Valparaíso, y está este libro que en el fondo es una tesis doctoral de una arquitecta, finalmente, no recuerdo en este momento su nombre, pero la tesis doctoral de una arquitecta que en el fondo muestra con un análisis histórico súper profundo cómo la ciudad, por decirlo así, la ciudad patricia, la ciudad decente, limpia, normal, impoluta, ¿cierto?, quiere borrar, hacer desaparecer, no mostrar la vida, digamos, bullante, paralela, si se quiere, digamos, un poco más distendida, que se vive en la periferia. Y es un concepto que todavía sigue persistiendo, aun cuando ahora se hace de otra manera, ¿cierto? Pero existe una ciudad que se resiste a mostrar y que intenta, como digo, ocultar lo que ocurre en su periferia. Esa gente de esa periferia, digamos, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con las vidas de esa gente? Y eso es interesante retratarlo, porque finalmente forman parte de todas formas de la ciudad, de la expansión de la ciudad. Bueno, vemos, por ejemplo, lo que sucede en Inglaterra, en otras partes del primer mundo, que la ciudad incluso se transforma en algo hostil. Por ejemplo, se intenta debajo de los puentes poner construcciones donde no se pueda dormir, por ejemplo. Ya la ciudad, la modernidad ha evolucionado a ese extremo. A ese extremo, no así, por ejemplo, los primeros atisbos de ciudad que se vieron en el siglo XIX, por ejemplo, que retrata muy bien Rimbaud,
los poetas franceses de principios y de finales del siglo XIX, perdón, la imagen del flaneur, por ejemplo, que divagaba y flotaba más o menos en ciudades llenas de gente. Esas ideas románticas de ciudad yo creo que ya pasaron. Bueno, ¿para qué decimos después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde ya la ciudad era un campo de batalla, era la destrucción, era ver los sueños humanos reventados en concreto? Entonces, claro, y en ese sentido la ciudad ha vuelto a ser un poco un campo de batalla. Yo recuerdo cuando parte todo esto de la revuelta, ¿cierto? Y cómo la gente se organiza para llegar a la ciudad, que es donde finalmente la presión social ejerce o logra ciertos cambios. Entonces se tira abajo la estatua de Pedro de Valdivia, y es la gente la que se organiza, y las mujeres principalmente, las marchas multitudinarias que han habido en este último tiempo de mujeres exigiendo justicia para que no sigan matando mujeres. Entonces yo siento que la ciudad es más que todo lo que podemos hablar y poetizar, es el eje central desde donde se pueden gestar los cambios de las sociedades, pues, y se han gestado durante mucho tiempo. Vamos a ir al primer corte musical, que tiene que ver con una música japonesa que nos sugirió Francisco, y después vamos a hablar de poesía también. Le vamos a pedir que lea un poema que tiene dedicado a Eiko Kawashima o Anri, que es la banda sonora de Los Caballeros del Zodiaco, ¿cierto? Sí, Kazuko Kawashima. ¿Por qué esa canción, Francisco? Porque un poco habla de mi primer libro y porque habla de mi afición también con la cultura japonesa, que eso también es como un tema súper recurrente en mí. Y aparte porque es la banda sonora de una serie que todos conocemos, que es Caballeros del Zodiaco. Que todos los fanáticos... Los Caballeros del Zodiaco. Sí. Hasta yo supe que existían, digamos. No, vamos con la canción entonces. Vamos con la canción. ¿Qué está pasando en las redes sociales, Carito? Cuéntanos. Sí, tenemos aquí varios. Vamos a abrir aquí el baúl de las redes sociales. Dice Valentina Beruá, saludos saludos Caro, y Berito, saludos desde Hualpén. María Magdalena Ramírez Solar, saludos Berito, dice. Valentina Beruá dice, saludos Marco Panés, con una cara que sonríe. Hoy día los saludos van mayoritariamente para ti, Berito, así que siempre privilegiado, ¿cierto? Hoy le está mandando saludos a un ex compañero mío de trabajo del Hogar de Cristo. Ok. Oye, vamos a ir con 2 poemas de Francisco que tienen que ver con la música que acabamos de escuchar. Uno de ellos, ¿cierto, Francisco? Sí, es un poema que no tiene título, como te decía. Traté de poner en muchos de ellos un link de enlace. Perdón, Francisco, bájale un poquito el volumen a tu dispositivo porque se escucha con retorno, por fin. Ya. A ver, gracias. Es que claro, lo que va saliendo en Facebook es más hay un desfase. Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya. Gracias por los saludos, me dice María Magdalena Ramírez Solar, para ti también, Carmen, dice. Ahora sí. Ya. Bueno, es un texto que está inspirado justamente en la banda sonora de Caballeros del Zodiaco, su compositor Seiji Yokoyama y la cantante Kazuko Kawashima. Seiji Yokoyama, Kazuko Kawashima, intérpretes de la melancolía, cronistas de la tradición occidental, evocar lo clásico o antiguo. Su lamento moderno da nuevos bríos a una sensibilidad en proceso de expiración, milagro estético,
accidente que bien puede ser fenómeno de estudio para extraterrestres o formas ulteriores que al recabar entre cascajos concluyan que Japón no era solo una espada o caballo de mar partido en islas, sino también el más patético de los pueblos, un herido artista de posguerra que a partir de 2 Godzillas atómicos recreó una cultura original. Esto a pesar de tener que asimilar los modos bárbaros de los forasteros, costumbres que los nipones lograron sortear por décadas, al menos hasta la llegada de los barcos negros. Genial. Algo de Japón. Oye, y el otro que íbamos a leer de Groupies a la deriva. Sí, el otro se llama Groupies a la deriva. Está inspirado en David Bowie, ¿cierto? Y es un poema de denuncia de violencia de género. Se llama Groupies a la deriva. El más kitsch de los lastres desparrama en el suelo todo su orgullo. Sus brazos tiritan, sostienen la miseria. Crueles expectoraciones no le perdonan el que se dejase embobar por unos cuantos comprimidos. Formas grasas, descompuestas, mal florecen en su capilar, como incrustaciones regurgitadas del destrono. David Bowie, indolente, se esconde en el reverso de la polera, asqueado tras los viscos. Tacos rotos relegan a piso toda esta bulimia, todo este desastre de ronchas y rasmillones. Famélico espectáculo para un sinfín de burlones que poco y nada reparan en el trajín del despecho, los abusos cometidos por el último rockero de obsesión. ¿Te gustaba David Bowie? ¿La música? A mí, sí. Sí, a mí mucho. igual. Es un artista fundamental. Que hace poco murió, me gustó mucho ese homenaje que le hicieron desde el espacio, no sé si lo viste. Sí. Precioso. Sí. Bueno, él fue un activista por los derechos de los grupos minoritarios LGTB, la Caro sabe bien la sigla. LGTBI. Más, claro. Claro, LGTBI más, gracias. Eso lo acabo de aprender ahora. Muy bien. Todas las veces, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿cierto? Así es. Pero David Bowie, un grande. Oye, bueno, vamos a ir a hablar un poquito acerca de cómo ha cambiado tu escritura. Porque yo he leído justamente de cosas que has compartido en tus redes sociales, que te han a la vez compartido en revistas digitales, y es bastante distinto el cambio, digamos, de escritura, que es un poco más intimista, ¿cierto? Manejas muy bien lo que es el tiempo. Cuéntanos un poco cómo ha ido cambiando, y también cuéntanos si ahora tienes ya un lector diferente que tú mismo has definido, o crees que esta poesía también le va a llegar a todos. Sí, el Colores de la Tribu es un texto que escribí, los primeros textos son del 2010. Yo tuve un segundo libro que se llama Poemas e Hiperpoemas, que más que redes sociales lo que quise explorar fue la virtualidad, el ser internet. También fue desde una voz de un ser virtual, no desde mi voz tampoco. Pero lo que intenté hacer en los últimos años, ya desde el 2017, fueron textos de corte filosófico, se puede decir, intimistas, como dices tú. Son textos que, por ejemplo, uno que se llama Sujeto a Discusión, que es el nombre de mi grupo, que en él quise hacer un estilo de verso libre, un diálogo hacia mí mismo, un soliloquio hacia mí mismo. Y ahí yo empecé ya a hablar de mí, me empecé a soltar de esa idea o obsesión de desaparecer en el texto, y empecé ya a construir poemas desde mi experiencia, desde la vivencia con mi abuelo, por ejemplo, el texto que compartí contigo,
el concepto, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, que es el del eterno retorno de Nietzsche, bueno, un concepto mucho más antiguo que Nietzsche, que toma desde Oriente, ¿cierto? Que es esta idea de la construcción o reconstrucción del mundo después del Armagedón, que sería un concepto en que el mundo se crea nuevamente de forma infinita, ad infinitum, que es otro concepto también que tomo en mis nuevos libros. Y otro libro que también estaba escribiendo que se llama no recuerdo el título ahora, está en proceso, que ahí hablo más de mi experiencia desde mi opinión política propiamente tal, desde mi opinión del mundo, de lo que es el mundo hoy en día. Entonces yo ya me solté un poquito de esas primeras trabas juveniles, de desaparecer en el texto. Ahora lo que quise hacer es más incidir ya más en la realidad, hacerme cargo de mi tiempo. Qué bien. Eso es situarse desde uno para escribir, ¿cierto? Desde nuestra realidad, desde claro, lo aceptar, que nos va pasando. Aceptar también tu ego, tu persona, que no es un concepto que tiene que verse de forma negativa, sino que trabajar con tu ego, saber de que existes en la tierra, de que eres un ser y tienes que hacer lo mejor posible. Justamente. Oye, mira, íbamos a poner una canción entre medio, pero en honor al tiempo no vamos a hacer ese corte musical y vamos a ir directo a los poemas de este nuevo trabajo para que podamos conversar un poco acerca del tiempo y otras cosas. El primer texto se llama Los horrores de un eterno retorno, que he tenido la suerte también que salió en varias revistas digitales, lo pueden buscar en mi Facebook. También ha sido editado en algunas otras partes, lo pueden buscar. Se llama Los horrores de un eterno retorno. Entre sueños observo los surcos de mis palmas. Estas líneas son también las de otro. Estas partículas, este polvillo sideral que nombro, una masa, una X elevada al infinito, será replicada, me digo. Tal vez renací con calcado semblante. Tal vez cometí mismas acciones, mismos sentires, mismas equivocaciones que aquel. ¿Acaso soy un calco, un remedo? ¿Cuántas regresiones aguantaré? ¿Es el hambre por el hambre, acaso? ¿Varía siquiera el hábitat, la trama? Mis gemelos antepasados y descendientes fueron y serán en esta, la tercera roca del sistema, hasta la implosión del universo. Existiré por siempre idéntico en este limbo atemporal e involutivo. Mi gnosis se repara en cuerpos análogos. ¿El tiempo todo lo destruye o lo reconstruye? Ese es un texto, el otro texto que quería compartir se llama Al héroe en mi memoria y está dedicado justamente a mi abuelo, que es una especie de diálogo que hago en un espacio imaginario en donde me puedo despedir de él. Al héroe en mi memoria. Hijo de mi hijo, mi timón rueda pálido contra tifones hacia el ancho mar de las remembranzas. Sirenas azotan esta rama lanzada al mar. Se impacientan las velas a estribor. Las sales arañan los orgullos en su escudo, pero sabes que mis vígores de hierro aguantan cualquier inclemencia, hasta el más portentoso de los embistes. Dime, ¿cuántos meses han pasado? ¿Cuántos años? ¿Cuánto hace que le ve anclas indignado de la tierra, de los hombres? Mi rostro contra viento a veces pregunta al horizonte, ¿dónde guardas mi cuerpo roído? ¿Cuándo avistaré la isla prometida? Padre de mi padre, ¿a qué amante escribes cartas contracorriente? ¿A qué continente direccionas tu nave? ¿Qué nuevo episodio podría compararse a las marinas retóricas que me extasiaron de niño? Biografía retocada por el Verne que revoloteaba las vías de tu cerebro. Oh capitán, mi capitán, deja que tus manotas amuralladas por el labor ganen la siesta merecida. Deja que las deidades susurren tus hazañas, los viajes que emprendiste a tu nada, y que las olas adormezcan el luto de los mortales que te penan. Yo solo espero tropezarme con ese altamar en el que te malgastaste, a ver si a la diana del séptimo día puedo batir tu silueta a la orilla de mi propio Pacífico.
hay un guiño ahí a Walt Whitman, ¿cierto? No. Y, Lo iba a decir yo igual. pero te quería preguntar, bueno, porque ese tema, ese poema y el anterior juegan con el tiempo, y hay un trabajo bien hecho ahí, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante técnico, porque nombras a tu abuelo en tu hijo, o sea, como esta historia y y se conjuga también con el primer poema que habla del tiempo también, y cómo en el fondo somos cíclicos, o vamos que el tiempo no es lineal en el fondo, es como que me da la sensación de como que es una espiral y que el tiempo se va enrollando, y eso está muy bueno. Claro, esta idea de concepto en lo humano, cómo incide en nosotros a través de nuestros hijos y a través de nuestros antepasados, de que sería una historia inacabada. Ad infinitum si logramos sobrevivir por unos cuantos siglos más. A mí me gustan en general, este es un concepto que obviamente no es mío, un concepto de Heidegger, por ejemplo, él profundiza en la idea de que el presente estaría influenciado directamente en el futuro. No así, no le gusta la idea del pasado, que vuelve al presente y se reitera. No, él dice, el presente es un aviso del futuro, del sueño o de lo que puede crear el hombre en el futuro. Entonces hay que tener claro en que uno puede incidir en el tiempo, pero también tener la idea que la toma de otros filósofos, que ahora no recuerdo, que es justamente la visión del tiempo como ya la realidad. El concepto que nosotros tenemos de tiempo medible, por ejemplo, en un reloj o a través de la matemática, no es un concepto ilusorio, creado por el hombre. Pero lo que se va transformando en la Tierra, en el universo, ese paso, ese cambio, esa transformación, ese es el tiempo. Ese sería el tiempo profundo. Ese es digno de análisis, que todavía no ha sido resuelto ese problema. No ha sido resuelto. También una vez leí de que todo eso que nosotros pensamos que es el tiempo también no es el tiempo, porque el tiempo es mucho más, tiene mucha más plasticidad, o sea, como que tiene que ver también con ese concepto que dices tú del tiempo profundo, de que podemos ir y cambiar las cosas, pero Y el concepto de tiempo, por ejemplo, medido por la mente, también es un concepto de tiempo que tampoco existe. Nosotros cuesta comprenderlo, pero el universo ya sucedió, ya sucedió en todas sus formas. Nosotros lo que estamos haciendo es un análisis fotográfico de lo que ya sucedió y va a suceder. Entonces es difícil comprenderlo, pero es algo también muy humano de que nos lleva a tierra, nos dice, bueno, nosotros estamos atados a este ser humano, a esta mente, no lo vamos a llegar a comprender tal vez. Y mira cómo difiere de nuestros pueblos originarios esta teoría también, porque los mapuches piensan de que el tiempo, digamos, es justamente mirar hacia atrás, o sea, no existe el futuro para ellos. Porque claro, está también esta visión, por ejemplo, de tiempo lineal que propone la religión judeo-cristiana. Son diferentes conceptos. Yo, puedo tener afinidad con un tiempo, pero si me dices, por ejemplo, si es válida la visión de los antiguos, obviamente, y mucho más que la mía. Son conceptos que a mí me interesan, más que los que creo como religión. Yo en particular no profeso tampoco una religión en particular. Entonces son gustos personales solamente. Claro. Perdón, chiquillo, ahora que Vero mencionó lo de los pueblos originarios, nos venimos enterando de la noticia hace poco rato. El Mati Celestino Córdoba ha depuesto su huelga, que no es una medida de presión como lo señalaron algunos medios de comunicación, así que aprovechamos este espacio, ¿cierto?, para enviar mucha fuerza para él, que sabemos que la tiene, porque de verdad que para permanecer así todo ese tiempo, la verdad que es un monumento a la intransigencia, creo yo, así que creo que hay que destacarlo y hay que hacerlo saber. Exactamente, sí, solidarizar con él y con todo el pueblo mapuche que estaba también apoyando la huelga
no solo del Machi Celestino, sino que de varios... De varios comuneros, varios. En fin, en el fondo es la lucha de un pueblo-nación mapuche, sí, hay que decirlo así, el pueblo mapuche no es un reducto que está ubicado solo en el sur de Chile, el pueblo-nación mapuche es mucho más que eso y tiene una cultura que merece ser respetada, que merece que Chile cumpla en el fondo los tratados internacionales que nadie le obligó al Estado chileno a firmar. Eso es todo, si no tiene mayor discusión que esa. Que Chile cumpla todos los tratados, porque el domingo celebramos, entre comillas, el Día del Niño, ¿cierto? Que debería tener otra connotación, no la comercial que tiene, sino que más que nada respetar los derechos fundamentales de los niños y respetar la convención a la que Chile también se adhirió en 1990. Pero para nadie le obligó a firmar, digamos. Para ir terminando, hablar un poquito, si es que nos queda tiempo. Espera un poquito, Benito, disculpa. Hacerle una pregunta a Francisco antes de que terminemos. Sí. ¿Cómo uno puede, ya sea de manera virtual, física, no sé, de qué manera uno puede adquirir tus libros para la gente que quiera adquirir uno o alguno de tus trabajos y tenerlo entre su colección? Cuéntanos. Bueno, en tiempos de COVID yo me abrí a la posibilidad de entregar el libro en PDF. Ya cerró un poquito ese plazo, pero me pueden contactar a fcovalenzuela87@gmail.com y ahí les puedo hacer envío del libro, lo pueden adquirir. Les puedo enviar el PDF también, no hay problema. Esa sería una forma. Lo otro, las librerías en general están cerradas. Yo tenía algunos libros en J Libros, por ejemplo, tenía algunos también en Artistas del Acero. Ahí está la antología que hice con mi grupo poético que se llamaba Nublado Variando Parcial. Ahí pueden encontrar, y si no, en redes sociales me contactan y yo veo la forma de hacérselos llegar en estos tiempos medio complicados. Qué bueno, sí. En poco tiempo más también pienso hacer una recopilación de mis primeros poemas en digital, que se va a llamar @ y el Gigante Ciberbarroco. Así que si están atentos a mis redes sociales, ahí ya van a poder visualizarlo de forma virtual, absolutamente gratuita y virtual. Atento entonces a las redes sociales de Francisco para cuando lance su trabajo en digital, ¿cierto? Va a ser súper interesante revisarlo. Así que eso, porque la idea también de nosotros es fomentar, colaborar con la construcción cultural y literaria de nuestro país. Uh-huh. Entonces, para terminar, ¿qué le podrías decir a un artista emergente o a algún joven que está partiendo en esto, Francisco? ¿Qué le aconsejaría antes de que terminemos el programa? Que tomen justamente los consejos, que salgan de su propio ser, que crean un poco en la sociedad, que salgan un poco de ellos, intenten ver en la poesía un camino que muchos han tomado, que es un camino bonito, que vale la pena, en el que yo he aprendido mucho también de mí mismo y de la existencia, así que crean en la literatura, si de verdad es algo que les gusta y de verdad aguantan estar al frente de una pantalla en blanco por 2-3 horas, que lo hagan. Si no es así, que no lo hagan, que se lo dejen a otros, porque es un camino difícil también, que no tiene rédito y que mucha gente no va a creer en ti, te van a criticar, pero que hay que ser fuerte, porque si es algo que te gusta es porque vale la pena. Gracias, Francisco. Gracias. Por habernos acompañado. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. No, agradecerles solamente a ustedes por la invitación, lo pasé súper bien, así que a todos los radioescuchas que sigan siguiendo el canal, me gustó mucho la experiencia, saludos a Carolina, a Vero, y ya nos estaremos viendo en el futuro. Sí, ya se va a pasar la pandemia y vamos a volver a la... Hay harto que leer y que cantar. Harto que leer y que cantar. Por supuesto que nos tenemos que encontrar, pues. Sí, para eso nos estamos cuidando los que tenemos una salud más o menos, ¿cierto? Para poder vernos de nuevo y poder abrazarnos. Sí, fuerza. Así Carolina también, que ojalá te mejores, que estés bien. Gracias. Saludos a la Vero, que sigue haciendo su trabajo también y lo está haciendo muy bien. Gracias. No sé, Benito, ¿algo más que agregar? No, también darte las gracias a ti, Puscarito, por haber querido estar ahora presente
Sabemos que estás complicada de salud, pero tus amigos, ¿cierto? Y todas las personas que te queremos estamos acompañándote, aunque sea a la distancia, y todo va a salir bien. Así que a poner todo el nehuento, el power, y vamos a terminar con la última canción. Después yo te doy el paso a ti para que te despidas, Carito. La última canción. Perdón, estaba pensando, ¿y si terminamos con la canción? Si terminamos con la canción, ya. Terminamos con la canción. Pero, ya, claro. La canción que elegimos por solicitud de Pancho es Aquí termina la historia, de Sundays. Carito, ¿te vas a despedir? Sí, un abrazo grande a todas las personas que nos vieron, escucharon de cualquier plataforma. Atentos, atentas, porque la próxima semana, bueno, no sé qué irá a pasar la próxima semana, pero... Ah, sí, eso es importante. La próxima semana vamos a tener una poeta jovencita, una niña poeta, que va a ser traducida a varios idiomas. Anaí se llama ella, es de Santiago, y tiene una escritura bien potente también, una escritura que es profunda a pesar de sus cortos años. Así que va a ser un programa bien bonito. Acompáñenos a conocer la poesía de los niños, que también tienen muchas cosas que decir. Eso, sí. Y ahora vamos con la canción. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao. 8 de la tarde con 6 minutos. Somos más información, cultura, servicio, entretención, ciudadanía y comunidad.